bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Subversión. Les recordamos, como siempre, trayéndoles historias de nuestros zipaquireños representativos y también de todas las personas que quieren compartirlas a través de su vida, a través de su profesión. El día de hoy me encuentro contentísima de presentarles a nuestro invitado especial. Él es el obispo de la diócesis de Zipaquirá, Monseñor Héctor Cubillos Peña. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en las cámaras de Subversión y por querer compartir su historia de vida y también lo que es esta vocación tan hermosa de transmitirle la fe a todas las personas zipaquireñas y a todas las personas del mundo entero, podría decirse. Quisiera que empezáramos hablando un poco acerca de la infancia de Monseñor, cómo fue su vida, si es de acá 100% zipaquireño. Bueno, ante todo, pues un saludo para todos ustedes, los que están viendo este programa de Subversión. Comenzando así por los primeros años de mi vida, yo nací en Bogotá y toda la vida viví en Bogotá. Desde muy pequeño, pues ingresé al seminario. Más o menos ingresé hacia mitad, digamos, del periodo de la primaria. En el año 1960 ingresé a quinto grado. En esa época quinto elemental, a lo que se llamó en Bogotá el preseminario, o sea, una institución educativa católica para niños, porque era solamente hasta primero bachillerato, para niños que estuvieran pensando en ser sacerdotes. Y ese es el sitio donde se ubicaba esta sede, pues era lo que hoy es el World Trade Center, ahí en la calle 100 con carrera octava, en Bogotá. Allí ingresé, pero lo más simpático fue que en ese momento pues yo tendría por ahí que unos 10, 11 años y a mí lo que me gustaba muchísimo era jugar fútbol. Los años anteriores de estudio pues estábamos en un colegio de barrio muy cerca de la casa, a 2 cuadras de la casa donde vivíamos, por los lados del Estadio del Campín. Y pues allá no había canchas ni nada de eso. Entonces cuando conocí yo este lugar preseminario, pues me gustó porque eso tenía canchas de fútbol. Ahí sí era para mí como un paraíso. Entonces pues eso me animó muchísimo a ingresar al seminario. Y así yo estudié en el seminario, allí en esa sede hasta el grado 9. Y después pasé al Seminario Menor de Bogotá, que quedaba ubicado en ese momento en unas instalaciones cercanas a la represa o al embalse del Muña, antes de llegar a la población de Cibaté. Allí entonces terminé el bachillerato y en ese momento, pues el momento de la finalización de la secundaria, pues es el momento para las decisiones. Todos mis compañeros y todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué rumbo tomar? ¿Qué rumbo seguir? Y entonces, pues, a mí me había ido muy bien en el seminario en los años anteriores, me sentía muy contento y sobre todo, pues, sí me llamaba la atención. Yo tenía, digamos, un gusto especial por todo lo que tuviera que ver con Dios. Y de esa manera pues me tomé la decisión de pasar, después de haber recibido el bachillerato, a la formación del seminario mayor, ya los años ya especializados de estudio, ya directamente orientados para ser sacerdote, para prepararse al sacerdocio. Y en ese momento, el Seminario Mayor de Bogotá, pues todavía sigue allí en la misma sede que se encuentra en la carrera 7ª con calle 94 en Bogotá, una edificación muy linda, un tesoro arquitectónico de Bogotá. Y allí estuve los 7 años de formación para llegar a ser sacerdote. Entonces toda mi vida se desarrolló desde muy pequeño, estuve yo en el seminario y siempre muy contento, siempre muy animado y siempre muy empeñado pues en buscar eso, el querer de Dios, lo que Dios quisiera de mí, pues esa era mi primordial preocupación en todos esos años. Perfecto, Monseñor. Me gustaría saber cómo fue el apoyo de su familia al ver precisamente esta dedicación desde pequeño
a lo que él había entregado a Dios. Bueno, eso es muy simpático porque resulta que en la casa, en mi familia, pues había habido sacerdotes, sí, pero en dos generaciones, sí, una o dos generaciones no había aparecido ningún sacerdote ni ningún religioso en mi familia, por lo menos por parte de mi mamá. Nosotros somos de Bogotá por parte de mamá y de Santander, de San Gil, por parte de papá, pero hemos vivido toda la vida en Bogotá. Entonces, pues mi mamá tenía mucho interés en que alguno de sus hijos, que éramos 4 hijos hombres, pues llegara a ser sacerdote. Entonces, pues el apoyo prácticamente, la primera iniciativa fue la de mi mamá que me dijo, ¿usted quiere entrar al seminario? Yo le dije, pues sí, chiquito, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí le dije, a un lugar donde no sea interno, porque si es interno, yo no voy. Entonces, pues se presentó en ese momento el preseminario que allá hablamos, y esa institución pues no era necesariamente para estar internos. Entonces, pues eso fue como una puerta de entrada. Y entonces, pues mis papás, todos mis papás y mis hermanos y mi familia, a lo largo de los años siempre estuvieron a mi lado y siempre me apoyaron. En ningún momento hubo ninguna insinuación. Por el contrario, pues siempre animados y siempre muy esperanzados en mi recorrido por el seminario. Incluso, pues mi mamá especialmente, pues como decimos aquí ahora, pues le hizo la pastoral vocacional a mis hermanos también, y también los invitó a que fueran al seminario, pero ninguno de ellos se animó a hacerlo. Y entonces, pues sí, el apoyo familiar fue fundamental, esencial y muy cercano, y yo siempre recuerdo con cariño toda esa preocupación, ese interés, ese apoyo, esa atención de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, para que yo estuviera bien y tuviera todo lo necesario y estuviera pues realizando el proceso de seminario de la mejor manera. Perfecto, nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales, por favor no se muevan. Al regresar vamos a seguir indagando un poco acerca de la vida de Monseñor Héctor Cubillos Peñas. También vamos a pedir su opinión respecto a muchos temas de actualidad. Entonces los esperamos a la vuelta de este corte comercial. Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en este programa Subversión. Les recordamos, el día de hoy nos encontramos muy bien acompañados de Monseñor Héctor Cubillos Peña. Estábamos hablando antes de irnos a comerciales acerca de lo que fue el apoyo familiar, gracias a Dios, muy bueno, un apoyo muy bien prestado por parte de toda la familia de Monseñor, y quisiera que habláramos en esta ocasión de todas las personas que de alguna u otra manera nos están mirando en este momento y quieren empezar esta vida, no saben por qué camino coger o no saben cuál es el primer paso para llegar, por ejemplo, a lo que es ahora Monseñor. ¿Cuál de pronto son los estudios o qué lugar es el primero al que debe acudir una persona que quiera seguir este paso? Bueno, como los tiempos han cambiado, pues en este momento nosotros tenemos un recorrido un poco diferente a lo que se hacía hace unos años. En primer lugar, todo aquel joven que en algún momento esté inquieto y quiera de alguna manera pues conocer y como proseguir el camino del sacerdocio, lo primero que tiene que hacer es acudir donde su párroco, donde el sacerdote más cercano, para comentarle la inquietud, para expresarle sus deseos, sus anhelos, sus preguntas. Y el sacerdote entonces lo pone en relación con otro sacerdote que en nuestra diócesis es el delegado para la pastoral vocacional, un sacerdote encargado de ayudar, de orientar, de acompañar toda esa reflexión que un joven hace para descubrir y darse cuenta si el Señor lo está llamando y si tiene las condiciones necesarias para aspirar al sacerdocio. En este momento en nuestra diócesis tenemos un lugar muy especial que es la finca de Nazaret en Villapinzón. Allí donde se realizan encuentros, retiros, convivencias, reuniones con este sacerdote de parte de todos los muchachos que tienen esa inquietud. Y él entonces
los orienta, les ayuda, los invita a actividades de misión en las parroquias y les van dando allí todos los elementos necesarios para mirar si verdaderamente quieren y están en condiciones para ser sacerdotes. Entonces, pues ese es el primer paso que se da. Después, y entonces ya viene, si se sigue ese camino durante unos años, pues digamos, depende del momento en que el joven quiera, se acerque ante el sacerdote, pues tenemos jóvenes y niños desde 9º grado, 10º grado, 11º, 8º incluso, que están en esa cercanía con nuestra pastoral vocacional. Y ya en el último año, para el joven, cuando se va a graduar, pues ya hay una atención mucho más especializada y más atenta para que el joven pueda tomar esa decisión de seguir o no seguir pensando en ser sacerdote. Si lo determina y se ve que tiene las condiciones, que puede verdaderamente prestar un servicio como sacerdote, entonces ya pasa al Seminario Mayor de Zipaquirá, nuestro seminario. Quisiera que habláramos también un poco acerca precisamente de ese recorrido que ha tenido Monseñor, puede ser a lo largo de diferentes iglesias, de diferentes parroquias, y también, no sé, de pronto una experiencia que nos quiera compartir a todos nosotros durante este largo camino que ha sido la vida sacerdotal. Bueno, yo debo confesarles a ustedes que desde el primer momento cuando yo entré al Seminario Mayor allá en Bogotá, a mí me cautivó verdaderamente el pensar y la idea de dedicar mi vida a la formación sacerdotal. Y por eso entonces, todo el tiempo, durante todos los años de formación, que fueron 7, siempre pensando con esa ilusión de ser formador del seminario. Me gustaba, me interesaba, veía yo cómo la vida de un sacerdote en un seminario colaborando en la formación de los futuros sacerdotes, pues era una labor muy seria, de mucha profundidad, de mucho compromiso. Y entonces, pues allí terminé mis estudios de preparación al sacerdocio, fui ordenado por el cardenal de Bogotá, Monseñor Aníbal Muñoz Duque, en Bogotá en el año de 1974. Pues, inmediatamente, en enero del 75, fui nombrado de colaborador vicario parroquial en la parroquia de Cáqueza, aquí al oriente de Cundinamarca. Estuve allá 2 años más o menos y luego fui nombrado para otra parroquia donde duré 1 año solamente, la parroquia de una de las parroquias que actualmente conforman la ciudad Bolívar, en el sur, extremo sur de Bogotá. Ahí en ese momento pues no había tanta dificultad, tantos problemas, tanta población sobre todo como lo hay hoy. Pero sí era un trabajo muy exigente, muy atento solamente para toda esa región, todo ese sector. Estábamos 2 sacerdotes y allí estuve 1 año. Para mí este cambio de Cáqueza al barrio Meissen, como se llama, pues fue un cambio bastante brusco porque pues es muy diferente estar en la vida del campo y llegar a una ciudad y sobre todo en unos contextos urbanos, populares, un poco difíciles a veces. Pero bueno, ahí estuve. Luego me pasaron al Seminario Menor de Bogotá, estuve allá 1 año y posteriormente el señor cardenal me envió a estudiar a Roma para hacer unos estudios de preparación para venir después de 2 años de especialización en teología fundamental que se llama, para venir a colaborar en la formación de los futuros sacerdotes en el Seminario Mayor de Bogotá. O sea que se me iban cumpliendo los sueños. Y allí estuve en el seminario durante 15 años en la formación sacerdotal. Los últimos 2 años fui rector del seminario de allá. Y bueno, después ya con el cardenal Pedro Rubiano, él determinó que saliera del seminario y salí para colaborar en diferentes lugares en poco tiempo, porque fue 1 año colaborando en la conferencia episcopal, en las oficinas de la conferencia episcopal en Bogotá. Luego estuve 2 años, en la parroquia de San Diego, en el centro de Bogotá,
y también otros 2 años y medio como canciller de la Arquidiócesis de Bogotá, allí en la Catedral de Bogotá, en plena Plaza de Bolívar. Bueno, y evidentemente cuando el señor cardenal Pedro Rubiano quiso que yo saliera del seminario, pues para mí eso fue un golpe muy grande, porque, digamos, veía yo que mis sueños no se iban a cumplir, porque y así como anécdota yo decía, no, para mí lo mejor sería permanecer en el seminario hasta que me muriera y que me enterraran allá, pero no se cumplió. Los caminos de Dios son muy diferentes a lo que uno piensa. Y estando de párroco en San Diego, allí fue cuando recibí yo el nombramiento como obispo. Estaba yo, me acuerdo muchísimo, en el despacho parroquial atendiendo a la gente, cuando una llamada del nuncio apostólico, o el secretario, que me dijo que el nuncio quería hablar conmigo. Y en esos momentos cuando uno dice, ¿y esto para qué será que me necesita? Bueno, entonces, fui allá y claro, evidentemente era para el nuncio para comunicarme que el Santo Padre me había nombrado obispo y que iba como obispo auxiliar, colaborador, en Bucaramanga. Allí estuve también unos 2 años y medio y fueron para mí fue un tiempo muy lindo. En primer lugar, porque pues también la región del Santander y sobre todo pues parte de mi familia, la mitad de mi familia es santanderiana. Entonces pues eso era como ir un poco el cambio a un lugar extraño no fue tan extraño, ¿no? Y allí estuve 2 años y medio y para mí fue una experiencia muy linda de presencia, de acercamiento a la gente, a los sacerdotes. Y luego fue cuando ya recibí el nombramiento para venir a Zipaquirá. Ya voy a cumplir casi 13 años de estar aquí. Entonces, pues ese ha sido como el recorrido fundamental de mi vida, digamos, combinado o fundamentalmente en el seminario. El mayor número de años lo he estado en el seminario como estudiante y después como formador, y un poco de actividad parroquial, muy poca, 4 años, y el resto como obispo. Perfecto, muchísimas gracias precisamente por compartirnos este camino lleno de pronto de buenas oportunidades, como lo fue ser formador, que era el sueño de Monseñor, y de resto ya pues estar aquí en Zipaquirá hace 13 años, que es un tiempo bastante considerable. Vamos a un pequeño corte de comerciales y al regresar vamos a hablar precisamente de un tema que se tocó y es la modernidad y las cosas que han cambiado últimamente en nuestro mundo, y también de pronto el deber de la Iglesia de adecuarse de una u otra manera a estas nuevas tecnologías, a este nuevo modo de vida de las personas, de las juventudes sobre todo. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Gracias a todos por continuar con nosotros. Les recordamos el día de hoy en nuestro programa Subversión. Tenemos el placer de contar con la compañía de Monseñor Héctor Cubillos Peña. Y antes de irnos a comerciales, hablábamos un poco acerca de lo que es la nueva juventud, lo que es, podemos denominar como el nuevo mundo. A partir de las tecnologías, a partir de los diferentes estilos de vida de las personas, y de pronto ante los ojos de Monseñor, ¿cuál es el deber de la Iglesia o cómo empieza a actuar la Iglesia en este nuevo mundo? Bueno, yo creo que esto del cambio, de la transformación que se ha dado en todos los ámbitos de nuestra existencia en el mundo y en nuestro país, pues especialmente los mayores habrán podido darse cuenta de esos cambios tan grandes, tan bruscos, tan radicales. Lo que era la vida aquí en Zipaquirá, por ejemplo, hace, 50 años, por ahí, 60 años, no es lo mismo de lo que es hoy. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, porque como lo vemos, los medios de comunicación han contribuido y han abierto el horizonte de las personas hacia el planeta, la influencia, el avance de la técnica, de las ciencias. Todo esto ha ido cambiando la vida, y por lo tanto cambiando el escenario también en donde actúa la Iglesia, en donde se hace presente y obra la Iglesia. Por eso nos damos cuenta de cómo en nuestra Iglesia actual hay todo un interés muy grande
por cumplir la misión del Señor, pero en nuevas circunstancias, con nuevos desafíos, con nuevos retos. Uno de ellos fundamentalmente es el de la juventud y la niñez. Verdaderamente, todos nosotros sabemos, ustedes, especialmente los que son papás, se dan cuenta de cómo son los hijos, cómo son los niños, cómo son los jóvenes, sus intereses, sus relaciones. Eso ha cambiado muchísimo y es difícil verdaderamente lograr una cercanía, el poder llegar a lo más profundo del corazón de estos jóvenes y de estos niños. Pero sin embargo hay un empeño muy grande. Nosotros en nuestra iglesia, especialmente de América Latina, pues hemos recibido ese desafío con esa preocupación de, en primer lugar, ya ver y pensar que no todo el mundo es católico, que no todo el mundo es practicante, que hay muchos que fueron bautizados y entre nosotros pues todavía hay muchísimos bautizados, pero que ya en su vida cristiana no viven como vivieron nuestros mayores, sino que cambiaron o se alejaron o permanecen indiferentes. Como lo insiste el Santo Padre, el Papa Francisco, pues hay que salir, hay que buscarlos. Y a los jóvenes, en los colegios, en los lugares donde se encuentren, con un mensaje que de todas maneras pues tenemos que decir, tenemos que estar convencidos, es un mensaje que debe ser atrayente, es atrayente porque es el mensaje de Jesús, su evangelio, su propuesta de amor, de vida, de libertad, de fraternidad, de esperanza. Pero entonces el desafío está precisamente en ver cómo ese mensaje del Señor pues llega a tocar, llega a ser captado, ser apreciado por los jóvenes y los niños de hoy. Ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Bueno, padre, definitivamente sí, un desafío precisamente por lo que dice, enfocado principalmente en las juventudes, ¿no? Que es lo que se está viendo un poco más complicado. Vamos a hablar ahora de esa voz de esperanza que viene precisamente para nuestro país, Colombia, y es la próxima visita de nuestro Papa Francisco. ¿Cuál es la opinión que tiene el Monseñor? ¿Cuál es de pronto el mensaje también y el apoyo tan grande que vamos a ver muchos colombianos con esta venida y tan importante, sobre todo para todos los de la fe católica? Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí se juntan, con la visita próxima del Santo Padre, el Papa Francisco, se juntan dos realidades. En primer lugar, lo que es el Papa como tal, lo que significa para nosotros según la fe. El vicario de Cristo, la cabeza, el jefe máximo de nuestra Iglesia católica. Y los que tuvieron la experiencia de la venida los mayores, con la venida del Papa Pablo VI y después con la venida del Papa Juan Pablo II, pues sabemos y experimentamos lo que significa que un Papa nos visite, y ahora entonces nos estamos preparando precisamente para que el Papa actual pues nos visite y por lo tanto nos traiga un mensaje de parte de Jesús, un mensaje que nos haga, que nos ilumine, que nos anime, que nos fortalezca, que nos encienda en el empeño y en la ilusión por seguir a Cristo con todas las exigencias, con toda la seriedad y con toda la radicalidad que Él pide de sus seguidores. Eso por una parte. Y por otra parte, pues también se junta con esta realidad, con la importancia de lo que es el Papa en nuestra fe, con el hecho de que el Papa en este momento en el mundo, pues es una persona de la historia, un personaje muy importante, muy escuchado, muy seguido, muy querido, muy apreciado. Y entonces, pues eso hace precisamente que su mensaje, que su presencia, que sus gestos, que sus relaciones, que todo en él sea una invitación muy grande para seguir al Señor y para apreciar el valor inmenso de nuestra fe y de nuestra iglesia. Por eso la visita del Papa, y ese es fundamental, pues él viene precisamente para ayudarnos a levantarnos más, a tomar más ánimos, más compromisos serios, pues para vivir el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, ser sus seguidores, sus discípulos, pero sobre todo para que nosotros demos esos pasos iniciales, el primer paso, seamos cada uno en su lugar para poder
construir ese mundo nuevo que Jesús nos propone, de paz, de fraternidad, de justicia, de solidaridad, de colaboración, de honestidad, de fraternidad, que es lo que tanto estamos buscando en Colombia, ahora con todo este proceso de paz y con toda, tan difícil que estamos recorriendo, pero por otra parte también con esas realidades tan terribles de nuestra sociedad y de nuestra vida, como lo es, por ejemplo, la corrupción. Son realidades que nos están diciendo a nosotros los católicos, y el Papa viene para ello, pues que tenemos que influir, tenemos que incidir, tenemos que hacerle frente a esos males y apoyar esa búsqueda de la fe, de la paz, de la fraternidad, de la justicia en nuestro país, que lo necesitamos tanto. Y por eso, pues, esa es el objetivo de la visita del Papa a nuestro país, y estamos invitando a todos los fieles, especialmente a todos los bautizados y no bautizados, a los más comprometidos, a los menos comprometidos con la fe cristiana, para que, verdad, acojamos y escuchemos al Santo Padre y nos dejemos animar por su presencia y su palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Monseñor. Y pues antes de terminar su versión, lastimosamente, quisiera también preguntarle acerca del camino que viene para Monseñor Héctor Cubillos Peña. Bueno, como yo decía al comienzo del programa, pues mi intención fundamental, mi propósito fundamental cuando uno piensa en lo que tiene uno que seguir, en lo que va a seguir para uno. En primer lugar, pues yo siempre mantengo, y tal vez últimamente mucho más, pues ese empeño y esa preocupación por responder a lo que Jesús quiere de mí, por responder a lo que Dios y la Iglesia quieren de mí como obispo, como ministro de la Iglesia, como predicador, como presencia de Cristo Pastor para los demás. Esa es esa ilusión fundamental de mi vida. Y por otra parte, pues eso ya depende del Santo Padre, que siga aquí, que no siga, eso sí es, y en cierta medida para mí, en cierta medida eso es secundario, porque la ilusión primera y fundamental es que yo pueda responder de la mejor manera a lo que el Señor quiere. Perfecto, Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa de Subversión, por compartirnos sus sueños, lo que fue el proceso de vida para llegar hasta el punto y por el que nos está acompañando afortunadamente acá en el municipio de Zipaquirá. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo desde sus hogares por acompañarnos una vez más aquí en su programa Subversión. Nos vemos la próxima semana con otra historia más.